no sé a quién he engañado para estar aquí entre estas ponencias, pero bueno, vamos a darle para adelante al asunto. Me han pedido que hable sobre lesiones del cruzado asociadas a lesiones meniscales capsuloligamentosas. ¿Es aquí? Bueno, las lesiones del cruzado son bien conocidas por todos, son lesiones muy comunes, sobre todo en población joven, se dan mecanismos generalmente sin contacto, durante un tackle, un salto, un pivotaje, con la rodilla en semiflexión y en valgo, y su deficiencia va a provocar en sí inestabilidad anterior y rotacional de la rodilla. Además, tenemos la otra parte de la charla, que son las lesiones meniscocapsulares. Cuando pensamos en ellas, pensamos generalmente en lesiones pues en esta zona de la rodilla, en el compartimento interno, más concretamente en la zona periférica del menisco medial, donde se unen las estructuras meniscocapsulares, el ligamento meniscocapsular y el menisco tibial, en el cuerno posterior del menisco interno. Bueno, son las lesiones archiconocidas últimamente, sobre todo, que se llaman rampa meniscal. Fueron descritas hace mucho tiempo ya, en el 83, por Hamber, y denominadas como las conocemos hoy en día en el 88, pero no es hasta hace poquito tiempo que son un tema de discusión amplio y de estudio también. Aún así, aún hay bastantes cosas que aún nos quedan un poquito en el aire y que quizás las podamos ver en esta charla. En cuanto a la presencia de ambas lesiones, pues se dan bastante frecuentemente juntas. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece ser que comparten el mismo mecanismo traumático y que en aquellas rodillas con una lesión del cruzado anterior de larga evolución se puede producir también la lesión de la parte posterior del menisco interno. Si vamos a la literatura y vemos en qué proporción o qué incidencia tienen estas lesiones juntas, pues nos encontramos con una incidencia muy variable. Del 9 al 42% de los pacientes que presentan una lesión del cruzado anterior van a tener una lesión asociada de la rampa meniscal. Esta variabilidad, pues, bueno, va a depender de dos cosas principalmente. Una, que aunque llevamos mucho tiempo conociendo la lesión y últimamente se ha estudiado un montón, definiciones como esta que nos brindan de desgarro periférico longitudinal que afecta al cuerno posterior del menisco medial en dirección medio lateral de menos de 2 centímetros que pueden provocar una disrupción meniscocapsular o menisco tibial, parece una definición completa y que podríamos aceptar todos, pues todavía no está del todo aceptada y existe una falta de consenso en la propia definición de la lesión. Así que vamos a encontrar autores que nos hablan de que no aceptan o que no definen como lesión de la rampa meniscal aquellas que no hay alteración de la inserción meniscotibial, e incluso otros autores que ponen un poco en duda si las lesiones únicamente parciales se pueden denominar así. Esto nos va a llevar a que existen muchos estudios, pero con diversos o con mucha variabilidad a la hora de elegir los criterios de inclusión de los pacientes. Otra razón de esa gran variabilidad en la incidencia es que todavía sigue siendo una lesión infradiagnosticada, y esto se debe principalmente porque la prueba de elección para el estudio de las lesiones por imagen de las rodillas es la resonancia y va a presentar una sensibilidad moderada para el diagnóstico. Y por otro lado, que durante la cirugía artroscópica, que sigue siendo el estándar oro del diagnóstico, al utilizar generalmente portales anteriores, la visualización y el reconocimiento de las lesiones de la cámara posterior son a veces no fáciles, bien por esa ubicación posterior o bien por la presencia de tejido cicatricial que va a cubrir la lesión y de estas lesiones que pueden ser ocultas, ¿no?, dando falsos negativos. Lo que sí sabemos, gracias a estudios biomecánicos, es que la convivencia de ambas lesiones va a hacer que nuestras rodillas tengan una mayor traslación anterior y mayor laxitud rotacional y, por lo tanto, mayor inestabilidad en relación a las lesiones aisladas del ligamento cruzado anterior. Y, por lo tanto, las consecuencias de la no detección y la no reparación parece está relacionada con el aumento de riesgo del fracaso de la plastia y una aceleración de la degeneración del cartílago del compartimento medial. Por eso, actualmente, se insiste mucho durante la fase preoperatoria en la sospecha clínica y en conocer factores de riesgo que sí han demostrado asociaciones significativas con lesiones de la rampa, como puede ser el sexo masculino, menores de 30 años, el edema tibial posteromedial de la resonancia, que aparece sobre todo en lesiones con poco tiempo de evolución, lesiones concomitantes del menisco externo y en las roturas completas del cruzado y en aquellas que son de larga evolución. En cuanto a la evaluación operatoria, sí que
se recomienda de forma sistemática la exploración del compartimento posteromedial. Yo creo que es algo ya asumido y que además la realización de portales accesorios posteriores han sido relacionados con una mejor visualización, una facilitación del diagnóstico, sobre todo de esas lesiones ocultas, y además permiten técnicas efectivas de tratamiento. Hablando del tratamiento, pues bueno, va a estar basado de forma general en criterios de estabilidad, en tamaño de la lesión, en la sintomatología y en la edad del paciente. Y el objetivo general, pues el de mejorar la biomecánica y curar la lesión meniscal. Técnicas de cauterización y perforaciones, meniscectomía en estos casos casi totales o subtotales por el tipo de lesión que son, aunque bueno, el gold estándar es la reparación artroscópica. Y hay numerosas técnicas descritas de todo tipo, all inside, inside out, desde portal anterior, posterior, desde 2 portales posteromediales. Lo que sí parece que aunque no haya aún todavía alguna técnica significativamente mejor o superior a otras, las tasas de todas ellas de fracaso son reducidas y son técnicas seguras. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, la de todas las lesiones de la rampa meniscal encontradas durante la reconstrucción del ligamento cruzado anterior deben ser reparadas, aunque el cuerpecito nos dice que sí, la literatura todavía aún nos pone un poco de freno. Aún no hay evidencia clínica que respalde la reparación sistemática de todas las lesiones de la rampa meniscal encontradas. Por lo que las lesiones estables no tratadas y las lesiones estables tratadas podrían tener o podrían presentar resultados clínicos similares. Esto sería un poco la respuesta a la pregunta. Por lo tanto, la recomendación general sí podría ser que se traten las lesiones inestables para evitar esas consecuencias biomecánicas y de degeneración articular. Por otro lado, bueno, siempre que hablamos de las lesiones cápsulo-ligamentosas del menisco interno, nos olvidamos que en el otro lado también podría ocurrir algo parecido, que son las zip lesion o lesiones en cremallera del menisco lateral, que son eso, desgarros meniscales longitudinales en la unión entre el ligamento de Grisberg y el cuerno posterior del menisco lateral. Y como pincelada aparecen asociadas a las lesiones del ligamento cruzado anterior, bien porque parece que es el mismo mecanismo de lesión el que las puede producir, y van a presentar absolutamente la misma problemática que tenemos ante las lesiones de la rampa. Va a ser un diagnóstico difícil, una sensibilidad incluso un poquito más baja que el diagnóstico de la rampa. Los portales anteriores también nos van a dificultar la visión directa. Y además se han relacionado su no diagnóstico y no tratamiento con el desarrollo de la artrosis progresiva del compartimento lateral y una pérdida de función de nuestras plastias, además del propio progreso de la lesión. Aunque faltan estudios, pero podría ser fundamental la exploración rutinaria del compartimento posterolateral. Esto aún no está definido del todo. Bueno, como resumen y retos, aquí no hay vídeos, una charla rápida. Establecer un criterio común de definición, mejorar el diagnóstico y realización sistemática de los portales posteriores y quizás, como defienden algunos autores, como este artículo reciente de julio del 24, crear alguna clasificación que incluya hallazgos desde los portales posteriores y que nos ayuden a la hora de toma de decisiones sobre el tratamiento de las lesiones. Gracias.